Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Edgardo Ollenart, secretario de Relaciones Sindicales del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines, el CIMA, y secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT. ¿Cómo se llega a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT? ¿Cómo es el trámite? Y yo integro el secretariado ejecutivo del PIT-CNT desde hace unos cuantos años. Es una secretaría en la cual quienes pertenecemos a una determinada corriente de opinión hemos estado sumamente relacionados con la misma desde hace mucho tiempo. Antes fue el compañero Luis Puig, después fui yo. Y bueno, y una vez que somos electos por el Congreso del PIT-CNT para integrar el secretariado, se distribuyen las tareas, y yo tenía anteriormente la responsabilidad de salud laboral, que es una secretaría tal vez la que funcione mejor, no por mí, sino por los viejos compañeros que la sostienen, ¿no? Y bueno, en los últimos años he estado al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cuánto tiempo ya? Y hace como 6 años. Desde que Luis se fue para el Parlamento. ¿Y cómo llega el pitufo a este cargo en lo que tiene que ver con la actividad personal, en lo que tiene que ver con el compromiso? ¿Por qué llega a este cargo? Pues yo creo que es personalmente para mí es tal vez una de las condecoraciones más altas que se me pudo haber brindado en mi vida, el tener esta responsabilidad, ¿no? De mantener viva la memoria sobre el tema de los derechos humanos dentro del movimiento sindical, junto con el resto de los compañeros del secretariado y junto con el movimiento sindical, de ser una de esas partes pequeñas, pero parte al fin, que al día de hoy sigue siendo a nivel de la sociedad, desde el PIT-CNT, un punto de referencia en términos de verdad y justicia, ¿no? Entonces, tiene toda una cantidad de cosas, tiene una cantidad de valores agregados desde el punto de vista no solamente político, ideológico, sino también afectivo, ¿no? Porque los compañeras y las compañeras que sufrieron la tortura, que sufrieron la cárcel, el exilio, que fueron asesinados, ejecutados en este país, se aplicó la pena de muerte durante el periodo de la dictadura, ¿no? Hay más de 200 desaparecidos, fueron asesinados, o sea, fueron ejecutados desde el Estado. Al igual que los fusilados de Soca, al igual que los fusilados de la 20, al igual que Castañeto, Ibero Gutiérrez, Gebernieto, en fin. Y bueno, y ser parte de esa memoria viva, habiendo vivido también todo eso por mi edad, bueno, es algo que tiene mucho valor, muchísimo valor, y el valor, insisto, porque si el afecto no media también la acción política y la concepción ideológica, si el cariño hacia los compañeros, aunque no los hubiéramos conocido, o sí los conocimos a tantos de ellos, no estuviera presente también en nuestra acción cotidiana, seguramente hay una parte de lo que hacemos que no andaría bien. Entonces, bueno, es esa mezcla de cosas que se resumen en que, bueno, uno tiene una posición en términos ideológicos y entiende que esa posición en términos ideológicos no está referida solamente a un manual o haber leído o no El Capital, sino tiene que ver con lo cotidiano, con la materia prima, con esa cosa que es el hombre, la vida del hombre, la mujer, la vida de la mujer, en el día a día, y peleando por una sociedad más justa, ¿no? Que es en definitiva el tema de fondo por el cual todos estos compañeros pasaron lo que pasaron. Acá no hay inocentes, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Ninguno cayó, estuvo en cana o fue desaparecido, asesinado por ser el hijo de Alicia o el sobrino de José. Cayeron porque querían transformar de raíz una sociedad que es profundamente injusta como la sociedad en la que nosotros vivimos. En estos temas los sentimientos, el afecto son importantes. Son fundamentales, Beto. Totalmente. Es lo que nos une a nosotros después de tantísimos años que nos conocemos. Es ese cariño que con compañeros que a veces compañeros de militancia, la década del 70 pasan 2, 3, 4, 5, pasaron 10, 15, 20 años que no nos veíamos y nos juntamos y éramos casi la continuación lógica de aquellos adolescentes con las características propias de cada uno de nosotros, que seguían de alguna forma, cada cual de su manera, a su manera, y con su forma de encarar la vida, con los mismos valores, tratando de preservarlos, tratando de que el individualismo, tratando de que la sociedad de consumo no te
no te los conculcara, ¿no? Y nos juntamos después y nos seguimos juntando y nos vemos en las marchas y nos vemos en la construcción y en la pelea por los derechos humanos hoy, que además de los derechos humanos que devienen de la violación de los mismos por parte de la dictadura, están la pervivencia en un sistema injusto como el sistema capitalista, la violación de los derechos humanos en forma cotidiana, permanente, de hombres, mujeres, niños, ¿no? Que al día de hoy no pueden tener una vida feliz, no porque no existan las condiciones materiales y las condiciones del desarrollo tecnológico y demás, sino porque el nivel de concentración de la riqueza es tan brutal como no tiene parangón a lo largo de la historia, ¿no? Entonces digo, todo eso está metido en el marco de esta vida, de la vida, de esa cosa tan linda que es la vida, ¿no? A mí me llama la atención cada tanto encontrarme con muchachas, con muchachos muy jóvenes que sienten como una intriga, una curiosidad, y en algunos casos como una nostalgia de algo que no vivieron, que es la década del 70. Sí. Tú que la viviste siendo un jovencito, ¿qué les contás cuando te pasa esto que sé que le pasa a mucha gente? Que la década del 70 fueron los Beatles. No solo las movilizaciones en la calle, y la rebeldía tenía que ver hasta con usar el pelo largo. O sea, no hay tantas diferencias en algunos aspectos importantes desde el punto de vista generacional. Tal vez la diferencia más grande esté en cuanto a la revolución técnico-científica que ha transformado en mucho la vida cotidiana de la gente, ¿no? Pero después, bueno, nosotros éramos tipos comunes y corrientes, que nos tomábamos una grapa, comíamos un plato de pasta los fines de semana en casa, que en general lo hacía la vieja, y militábamos porque entendíamos que estaba bien. Y de repente no teníamos demasiada formación desde el punto de vista teórico. No, ¿qué sin de repente? Vamos a sacar el de repente, no la teníamos. La mayoría fuimos autodidactas en cuanto a ir creciendo en la integración de herramientas que te permitieran pasar la barrera de la bronca, de la indignación, y elaborar una propuesta política más profunda. Yo siempre le digo a los gurises, ¿no?, que lo primero que siente, y por eso me emociona mucho cuando los veo, sobre todo en el movimiento sindical, gurises de 20, 22 años, el otro día había uno que lloraba de bronca por lo que le estaba pasando. La primera reacción es la indignación ante la injusticia. Es lo primero que le tiene que pasar a un ser humano. Y vamos a emplear las palabras, eso es lo primero que le tiene que pasar a un revolucionario. Si no se indigna, si no sufre, si no es capaz de llorar porque un gurí está comiendo en una lata de basura, no va a poder, por más herramientas teóricas que tenga, tener esa consecuencia con lo que es la transformación profunda de la sociedad en todos los planos. Es lo primero. Bueno, en aquella década, en la década del 70, descubrimos todo. Descubrimos el sexo de la forma por la cual nosotros peleamos que fuera, ¿no? Sexo libre, sexo que no estuviera atado a los tabúes de la época, que se reproducían a lo largo de la historia desde las concepciones dominantes, ¿no? La revolución de la década del 60, a mediados de la década del 60, del 70, porque fue una revolución cultural profunda, muy profunda, no solamente en América Latina, también en Europa, ¿no? Recordemos el Mayo francés y demás. Tiene que ver con ir buscando los caminos de la creación desde el punto de vista contracultural de una forma de vivir, una forma de ser, una forma de entender la vida distinta. ¿Y qué era lo más importante? Los valores. Lo más importante que tenían los valores. Era esa cosa, ¿no?, de sentirte con el hermano al lado y que estabas en la mitad de una movilización y te estaban cagando a tiro y vos la podías quedar con él. Y hoy, de repente, con 60 años, 61 en realidad, me quiero hacer más chico de lo que soy, lo miro y digo, qué locura, y lo volverías a hacer exactamente igual a como lo hice. Y eso no significa no tener capacidad autocrítica, no, es que no se puede hacer un análisis de aquel periodo histórico desde lo que yo vivía como el resto de mi vida, lo que yo soy hoy. Tengo que tratar de hacerlo desde lo que viví en aquel momento, lo que vivimos en aquel momento. Y exactamente igual, porque yo soy el de hoy, porque fui aquel que por primera vez en su casa, su padre, que era comunista, mi viejo, traía a la mujer soviética y yo no entendía nada, porque iba a una escuela de cura. Entonces, y me hablaba de Camilo Torres y me hablaba de cosas que a mí me resultaban dificilísimas, ¿no?
a los 10, 11 años. El mismo que se hizo todo ese proceso, bueno, pero no soy yo. Y hoy toda una generación, y generaciones posteriores que de alguna manera preservan una buena parte de aquello, que tiene que ver con esa cosa de decir, vos podés pasar por la vida o te podés meter adentro. Si te metes adentro de la vida y querés transformar la realidad, seguramente vas a correr mucho más riesgo. Bueno, vos elegís. Nosotros elegimos el riesgo. Y la puta se habrá sido así que a muchos les costó la vida y a otros les costó años de cárcel, de tortura, de violación de sus derechos, de violaciones, concretamente, de todo punto de vista. Se habrá sido complicado. Pero volvería a ser exactamente lo mismo. Y bueno, y los gurises hoy tienen, lo ves en los 20 de mayo, ¿no? Esa indignación por la pervivencia en la sociedad, de discursos como los últimos que hizo el jefe de esa organización patética que tienen los militares retirados, o las patéticas declaraciones del actual ministro de defensa, ¿no? sobre el tema de los derechos humanos y sobre el tema de la responsabilidad de las instituciones castrenses, ¿no? Que en su conjunto fueron el brazo ejecutor, el brazo armado de un Estado en el cual la transformación en términos de gobierno y demás dio como resultado que bueno, el golpe cívico-militar contara con una conducción política, pero con una conducción operativa en la cual las tres fuerzas estuvieron metidas, las tres, institucionalmente, como instituciones, el ejército, la armada y la fuerza aérea. Bueno, todo eso hoy los gurises lo sienten y no lo vivieron. ¿Por qué lo sienten? ¿Por qué se llena de chiquilines de 20 y pocos años que van con sus bebés en coche? Porque hay algo que no pueden matar, que es la opción que hace el ser humano por levantarse, por rebelarse ante la injusticia y por querer transformar la realidad. Y ellos lo hacen a su manera, y le dan al porro, le dan a lo que le dan, y una cantidad de cosas más. Ahora, están ahí, siguen estando en la construcción de los sindicatos, están en la construcción de las organizaciones estudiantiles, de las organizaciones barriales, están ahí, no pudieron, o sea, nos derrotaron política y militarmente, y desaparecieron cientos de miles en toda América Latina. No nos derrotaron éticamente, no nos derrotaron ideológicamente. Hoy sigue habiendo en Uruguay y en América Latina un compromiso de los gurises que bueno, que a uno a esta altura de la vida, en la cual no sabe si le quedan 5, 10 o 15 años, le da por pensar, ¿no? Como yo lo hablo a veces con mis hijos, valió la pena y vale la pena todo lo que hicimos. Estamos compartiendo el punto de vista en la mañana de hoy del integrante del secretariado del PIT-CNT, Edgardo Ollenard. En aquellos 70, tú hablas de valores. ¿Cuáles eran los valores puntuales, diarios? ¿De qué valores estamos hablando? Para mí era muy sencillo. El que tenías al lado era tu compañero o era tu compañera. Cuando vos hacías la opción militante, el que tenías al lado, el que tenías enfrente, el que tenías cruzando la calle de repente, y eso los valores eran esos, era el cariño, era el estar juntos, era el sentir que estabas haciendo algo, el sentir que te estabas levantando, el sentir que estabas peleando contra la injusticia. Eran esos. Son valores inherentes a la condición humana que están tan decaecidos con el paso de los años, ¿no? Y de esa oferta que hace en la sociedad, la clase dominante y demás, los medios de comunicación masiva, ¿no? Hace la tuya, no te metas, quédate en tu casa, pelea por tus cosas, si tenés que pisar cabezas, pisalas, si tenés que pasar por arriba, alguno pasá, lo importante es que vos te realices, compra más, porque eso es lo que te permite ser mejor, crecer en cuanto a tu capacidad de consumo. En aquella época eso era distinto, la capacidad de consumo yo no tenía, me comprar un disco de pasta y escucharlo entre 20, porque tocadisco no tenía cualquiera, y claro, por eso digo, la revolución técnico-científica ha transformado muchas cosas, pero era bárbaro, y hoy se siguen juntando para eso también, hoy se siguen juntando para escuchar música, se siguen juntando para
para elaborar cosas, para decir cosas, y para calentarse, para enojarse, y después se empiezan a organizar. Después nos empezamos a organizar. Nosotros, lo primero fue hasta una sensación, yo diría, que es muy difícil de trasladar a palabras. Había una empatía con los grandes, aquellos con los más grandes. Por eso el dolor que algunos sentimos hoy cuando vemos que hay quienes echaron para atrás, hay quienes se acobardaron, hay quienes hoy están desarrollando una prédica y por lo tanto una práctica que va en contra de todo aquello que nos movió a nosotros como chiquilines, ¿no? Y me estoy refiriendo precisamente a Eleuterio Fernández Rudobro, entre otros, y no es el único. Con nombre y apellido, ¿no? Porque hay que decir las cosas por su nombre. Todo aquello que nosotros vivimos y que nos motivaba, que era en alguna, ¿te acordás? Oye, que salimos Nelson, vos y yo, ¿no? A hacer alguna locura por el barrio y alguna pintada. Todo aquello no era traducible a los códigos de una ideología maciza, clara, concreta, ¿no? De un cuerpo teórico de ideas. No. Los viejos sí lo tenían, construían desde ese punto de vista mucho más. Y después nosotros aprendimos a hacerlo. Pero en aquella época era eso. Y los valores eran esos. Eran, vos, estos locos están peleando por algo. Yo que sé, vienen los cañeros de Utah. Vienen los cañeros. Yo me acuerdo estar en la IABA y que los cañeros hablando, ¿no? En la asamblea de IABA. Y para nosotros era como si tuviéramos adelante, para mí, por lo menos yo lo sentía así, pero era evidente, y lo hablábamos con tantos otros, ¿no? Como algo mítico tener adelante, ¿no? Como tener adelante aquellos hombres mal alineados, mal entrazados, pero que venían acá a pelear por sus derechos, dentro de las tantas cosas que existían en aquella época. Y después comenzó en serio la represión en el marco de aquella dictadura legalizada de Pacheco. Asesinaron a Susana Pinto, a Abuelo Santos, ¿no? Asesinaron a Gebar Nieto, Castañeto, Ramos Filippini, los escuadrones de la muerte. Después siguió estando el sustrato de lo afectivo, del compañero y la compañera, del estar con el otro y quererlo, y estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con ello. Pero se metió en la vida, en la realidad, una cantidad de cosas que no estaban presentes. Y empezaron a torturar, y en esa época empezaron a torturar. Y empezamos a saber que a fulano lo habían torturado, o que había venido Dan Antonio Mitrione a enseñar tortura a este país, que las primeras clases de tortura las da la Jefatura de Policía de Montevideo, con dos ciudadanos, un hombre y una mujer, que vivían en la calle, que al final seguramente deben de haber terminado muertos, y que hubieron quienes no lo pudieron soportar cuando lo fueron a presenciar. Todo eso, empezamos a ver que aquella primera cosa tenía otros elementos, otros aditamentos. Por eso yo te decía hoy, ¿no? Lo de meterse en la vida para transformar implica un grado de riesgo. Empezamos a darnos cuenta del grado de riesgo cuando matan a los primeros. Yo creo que empezamos ahí a darnos cuenta. No lo pensamos. O cuando allá en el Liceo Colón te cagan a palo a vos, ¿te acordás? Y a los compañeros que estaban allá. Cuando las otras visiones que correspondían con el poder de clase, con el poder dominante, desarrollan toda una acción que se prolonga hasta el día de hoy. Sigue siendo hasta el día de hoy lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, con los grupos fascistas en la calle, lo que nosotros vimos con la JUP, con Tradición, Familia y Propiedad, con Miguel Sofía, con toda esa barra, ¿no? Con el Manco Ulises, todo eso. Entonces, ya esa es una parte de aquella historia de vida que hoy para los gurises más jóvenes es una referencia. Tienen que saber qué pasó eso, tienen que tenerlo claro, y lo tienen muy claro. Los 20 de mayo no son casuales. Cómo trabajaron en contra de la baja de la ley de imputabilidad no es casual. Y todos esos temas referidos a los derechos humanos, cómo trabajan en los barrios, ¿no? Organizando, tratando de ir hacia adelante con la consecución de los derechos, ¿no? De los gurises, de las mujeres, de los pobres, de los miles y decenas y cientos de miles de pobres que viven en nuestra sociedad, ¿no? Y eso hacen los gurises, y de repente no se ven tanto por ahí, y tienen mil formas de hablar, pero de hacer, ¿no? Pero tiene mucho que ver con aquello, y lo que están haciendo hoy tiene mucho que ver con lo que se están proponiendo hoy, que de repente es menos estructurado que lo que nos proponemos nosotros, o no. Yo dejo esa pregunta planteada.
¿Es más o es menos? ¿Tiene más fundamento, tiene más conocimiento el planteo nuestro, ¿no? De una experiencia de vida como la que hemos tenido, que la que tienen ellos? Yo creo que sería un grueso error que nosotros los viejos pensáramos eso. Creo que cada tiempo histórico ha ido generando, porque si no, no iríamos hacia adelante, como decía Galeano, en busca de la utopía que cada vez se aleja un pasito más, ¿no? Yo creo que cada generación tiene sus propias cosas, y bueno, estos gurises las tienen, y vos lo ves entre ellos. A mí me encanta, ¿no? Me encanta, esto parece bien de viejo. Me encanta verlos abrazarse, ¿no? Y estar juntos y tocar la guitarra. Vos hacer lo mismo que hacíamos nosotros, que nos juntábamos, yo qué sé, en el patio de la Facultad de Arquitectura, y venía el Gómez, ¿no? Cazaba la viola y empezaba a tocar, y ahí en ese momento ya no éramos Pecéfar 68, no, ahí estábamos todos juntitos y estábamos disfrutando de canciones de Serrat y cosas por el estilo. Los gurises hoy hacen eso. Hablando de viola y de guitarra y de canciones, si te pido una canción que en forma particular te emocione, te represente, marque ese momento del cual estás hablando con tanta pasión. La versión es posterior, es muy posterior. A ver. Pero tiene que ver porque ata dos momentos históricos en mi vida, ¿no? La versión de Rubén Olivera de Redoblar. Hay una síntesis allí, en el medio de la pérdida, en el medio de la derrota, porque fuimos derrotados en muchos aspectos. Costó muchísimo y está costando reconstruir desde aquella derrota que en tiempos históricos es tan breve, ¿no? Hace 30, 40 años. Esa canción se transformó junto con tantas otras, ¿no? Con todo el movimiento de resistencia cultural que hubo durante la dictadura, con los que iban cantando, con Rumbo, con Arbano Carrero, con toda esa barra que construyó cosas increíbles, ¿no? Desde el punto de vista estético y ético, en todos esos planos. A Redoblar sintetiza todo aquello por lo que peleamos y por lo que seguimos peleando. Y esa versión de Rubén, con todo el respeto que tengo por todo el mundo, para mí es la mejor. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá. Hemos compartido el punto de vista de Edgardo Ollenar, quien es el secretario de Relaciones Sindicales del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines, el CIMA, y secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores, el PIT-CNT. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro a redoblar.